Hola, ya, parece como una Ponte ahí para que te transmisión. vean. Bienvenidos. No mentiras, vamos a empezar entonces esta noche. Gracias por los que se conectaron el día martes en nuestro devocional como acostumbramos. Y para empezar bien, pues primero vamos a sentar. eh, Vamos a orar para poner en manos de Dios pues esta noche que salgamos edificados y pues para aprender de su palabra. Entonces creo que Edison puede orar algo. Ok, listo, pues vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí contigo, de parte de reunirnos, Dios, celestial, que nos permite más y como familia en Cristo, Padre. Yo te pido que en esta noche seas tú dirigiendo mis palabras, Dios, que puedas tú dirigir la enseñanza, Padre, y que sobre todo sean tus palabras las que hablan a nuestro corazón, Dios, y no palabras humanas, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, Dios, también por aquellas personas que aún no se han podido conectar, que seas tú oyéndoles y también bendiciéndoles, Dios, para que puedan conectarse pronto, unirse a nosotros, Dios. Y si hoy no pueden estar, Padre, que la próxima vez puedan acompañarnos sin falta, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, sabiendo que tú harás conforme a tu voluntad, Dios, y que tú serás el que guiará este tiempo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Edison. Bueno, estamos casi todos los del grupo, gracias por los que siempre se conectan, pero bueno, aprovechemos que igual estamos grabando para luego compartir la transmisión. Entonces esta noche damos gracias a Dios por Dayana, que nos va a compartir su testimonio. Entonces les presento a Dayana. Dayana, el púlpito es tuyo, púlpito virtual. Ya, de una. De Juan. Ya, qué barbaridad. Bueno, muchachos, buenas noches. Que Dios le bendiga grandemente. Ya, ahora sí. De verdad le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da el Señor de reunirnos de esta manera. Ya sabemos los motivos, pero bueno, lo importante es que tenemos este tiempo donde podemos compartir y aprender. Bueno, Cristian me estaba comentando que comentara un poquito acerca de mi experiencia con Dios. Y bueno, mi experiencia con Dios podría decirse que desde muy pequeña he tenido como esa influencia, por decirlo de alguna manera. Desde pequeña empecé a ir a la iglesia con mi hermana, empezamos a ir a la iglesia, a pesar de que crecimos en un hogar que no era cristiano, un hogar donde no habían principios bíblicos ni nada de eso. Dios creo que desde muy temprano tuvo un propósito con nosotros, de llevarnos por el buen camino. Desde pequeña, como les dije, iba a la iglesia, tenía buenos ejemplos, no eran cristianos, pues, pero Dios siempre fue tocando una parte de mi corazón, porque el hecho de que iba a la iglesia no significara que fuera una verdadera cristiana. No sé si algunos sabían, nosotras crecimos con una tía, nos crió fue una tía, una hermana de nuestro papá. No, bueno, yo no conocía a mi mamá, mi tía nos crió, yo tenía como 1 mes y medio de nacida cuando mi tía nos crió, y yo empecé mi vida así con esa figura como mi tía de mamá. Sabía que tenía una mamá, pero no la veía físicamente. Sabía que estaba en alguna parte de Venezuela, pero no habíamos tenido la oportunidad de seguir en contacto con ella. Cuando tenía como 12 años, conocí a mi mamá. Para mí esto fue un impacto emocional grandísimo, porque es como que conocer a tu mamá de verdad, después de tanto tiempo, creer que tu tía no era tu mamá, sino que es tu tía, y ver ahora tu mamá de verdad
para mí fue un impacto grande. Luego que regresamos de ese viaje, las cosas para mí cambiaron bastante, porque yo peleaba con Dios, por decirlo de alguna manera, y le decía, pero bueno, ¿por qué yo no pude crecer en una familia normal? Decía yo normal, mamá, papá, mi hermano y yo. A eso llamaba yo una familia normal. Y peleaba mucho con Dios y le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué las cosas tuvieron que ser así? ¿Por qué tuvimos que crecer con nuestra tía? ¿Por qué tuvimos que estar alejados de nuestra mamá? Por muchas diferentes, muchas cosas que vinieron a mi mente, reprochaba muchas cosas a Dios. Y en ese momento creo que Dios también tuvo un trato especial conmigo, porque pude entender que su voluntad a veces no la podemos entender de inmediatamente, pero siempre es buena, es agradable y es perfecta. Quizá a lo que yo llamaba una familia normal, en un tiempo quizás no hubiese conocido al Señor, estando en esa familia normal. No lo sé, pero bueno, Dios nos permitió crecer de esta manera y le doy gracias a Dios por mi familia. A medida que fueron pasando los años, pude seguir entendiendo muchas cosas y aceptando otras también, de que, bueno, Dios permitió que las cosas fueran de esta manera por un propósito. Y le doy gracias a Dios por mi familia, porque de una u otra manera, para mí es una familia especial. Y el hecho de que mi tía me haya aceptado como, o nos haya aceptado como una de sus hijas, para mí es algo sorprendente. Quizás cualquier otra persona no lo hubiese hecho. Y Dios lo permitió así de alguna manera. Y como les dije, a pesar de que no crecí con mi mamá y mi papá, sino que mi tía fue la que nos crió, vimos, fue esa figura, tuvimos encaminadas por un buen camino, por decirlo así. Ella nunca nos prohibió ir a la iglesia, a pesar de que no era cristiana. Nunca nos prohibió hacer cosas que nos alejaran de Dios. Siempre tuvimos esa libertad o esa cercanía hacia Dios. Y a medida que ha pasado el tiempo, Dios ha seguido tratando con mi vida en muchos ámbitos. El llegar aquí a Colombia para mí ha sido bastante difícil, la verdad, porque Dios ha mostrado muchas áreas de mi vida que no conocía, muchas cosas. Y a pesar de todo eso, estar lejos de mi familia, estar lejos de las cosas que me gustaba hacer en la iglesia, Dios me ha puesto en otro lugar y ha tratado con mi vida y he tenido momentos difíciles emocionalmente, espiritualmente también, pero en todos esos momentos he tenido un encuentro con el Señor donde Dios me ha hablado, donde Dios ha tratado con mi vida y es lo más importante, ¿no? El saber, yo ahora miro hacia atrás y veo, bueno, Dios hace las cosas en su plan perfecto. Quizás yo estando con mi familia, donde estaría en estos momentos, estaría haciendo, no hubiese conocido del Señor. Muchas cosas pasan por mi mente y ahora veo que, bueno, Señor, gracias porque las cosas que hiciste, las hiciste de una manera especial, las hiciste de la mejor, como a ti te plazaron. Desde muy pequeña en los caminos del Señor creo que ha sido de bendición para mi vida, porque siempre estuvo ese temor del Señor, siempre estuvieron esas enseñanzas de que yo sabía que hay cosas que no son buenas, hay cosas que a Dios no le agradan, entender que necesitaba de Dios, aún estando en los caminos del Señor, en la iglesia y todo eso, necesitaba tener un encuentro con Dios, porque crecí con todos esos principios y todas esas enseñanzas, pero en mi corazón estaba el vacío y necesitaba ser lleno por el Señor. Recuerdo que fue en un campamento que pude asistir y creo que fue en ese momento donde pude tener ese encuentro personal con el Señor, de verdad.
porque hay momentos donde nos damos cuenta que necesitamos la ayuda del Señor, que entendemos que somos pecadores y que solamente el amor de Dios nos puede salvar del pecado, nos puede rescatar de la muerte. Y yo pude entender eso, a pesar de que crecí sabiéndolo, pude entenderlo en un momento. Y bueno, muchachos, ese ha sido un poco de mi testimonio, mi encuentro con el Señor. Desde muy pequeña, como ya les he dicho, he tenido ese conocimiento acerca del Señor y le doy gracias a Dios porque desde muy pequeña me apartó para Él. No conocí las cosas como otras personas que sí, bueno, el Señor me rescató de la droga, del alcohol o de otras cosas, ¿no? Pero le doy gracias a Dios porque llegó a mi vida y pude entender que solamente en su amor podía ser salva. Y bueno, eso es todo lo que quería compartir con usted. Gracias, Dayana. Pensaba cuando contabas tu vida, tu niñez. Bueno, la mayoría crecimos con nuestros padres y teníamos esa figura paterna y materna, ¿no? Bueno, yo la tuve. Y también crecí en un hogar cristiano. Creo que la mayoría crecimos o tomemos la ventaja de crecer en un hogar cristiano y ver que aún así, como que conociendo al Señor, uno se aparta, ¿no? Y creo que y más cuando se aparta uno feo, cuando el mundo luego seduce a uno fuerte, ¿no? Gracias por tu testimonio. Esperamos que Dios siga trabajando en tu vida y bueno, ahora pues voy a darle paso al tiempo del devocional que tenemos esta noche en el día de Santiago. Les invito a nuestro pastor invitado desde ¿cómo se llama su casa? Usme, desde la ciudad de Usme, que nos dirija esta noche. Bueno, sí, buenos días. No, buenas noches a todos. Pues sí, vamos a dar comienzo a lo que es la parte del devocional. Yo les voy a pedir el favor que se ubiquen todos, así que ubíquense en Santiago 2, del 1 al 13. Como saben, pues los martes nosotros estamos estudiando el libro de Santiago. Ya mis compañeros han podido compartir un poco de lo que habla Santiago, ¿no? Esteban, Cristian, Diana. Podemos empezar con lo que es el capítulo 2. Vamos a empezar vamos a decirlo como una amonestación, ¿no? Lo dice el título, me robo la palabra. Es una amonestación contra el no ser preferenciales, por decirlo así, como no preferir a unas personas por encima de otras. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que Santiago nos comenta aquí, ¿no? Entonces yo le quiero pedir favor a alguien, a cualquiera de ustedes, si nos quiere ayudar leyendo esta porción bíblica, Santiago 2 del 1 al 13, alguien que nos quiera acompañar ahí con la lectura voluntariamente. Diana. No quiero. ¿Puedo? Sí. Claro, voluntariamente, total. ¿Del 1 al qué? Al 13. Voluntariamente, claro, de una. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
Pero vosotros habéis enfrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos en buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Ahí? Sí, hasta el versículo 13. Faltan dos. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Listo, perfecto. Entonces, bueno, yo le pedí ahí de paso a Cristian, si nos puede dirigir en una oración para comenzar el estudio de la palabra en esta noche. Claro que sí. Padre, te damos gracias, Señor, ya por la noche que empieza, Señor. Te damos gracias por Dayana, Señor, que comparte su vida con nosotros, lo que tú has hecho en ella. Y bueno, ahora te damos gracias por Edison, Señor. Habla tú, Señor, que podamos estar atentos a escuchar tu voz y sobre todo a cumplir y poner en práctica tu palabra, Señor, que debe ser nuestra razón de vivir, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, Cristian. Gracias, Diana, por la lectura. Bueno, primero les pido perdón si me estoy moviendo mucho, pero está haciendo un frío acá en Bogotá, de verdad. Horrible. Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo que es ya la parte de la escritura, ¿no? Cuando yo estaba leyendo este pasaje, cuando estaba preparando la predicación, yo me ponía a pensar de pronto en cómo traerlo a nuestro contexto, ¿no? Es un poco difícil porque quizá en nuestra iglesia no se da tanto esa división social de ricos y pobres, ¿no? Generalmente no hay una división tan grande que nosotros podamos notar así que el estrato 6 con el estrato 0, no, porque realmente no la vemos tan presente. Pero yo creo que algo que sí se nota mucho, y no solo en las iglesias, sino en cualquier parte de nuestro ambiente, de nuestra sociedad, es el favoritismo, ¿no? El preferir a ciertas personas por encima de otras. De pronto una puede ser la condición social, otra puede ser de pronto por gustos, ¿no? Porque no le gusta lo mismo que me gusta, eh, por la condición física de la persona, no sé, las capacidades, por lo que tenga, ¿no? Entonces, esto es algo que se ve muy presente en la sociedad. Si ustedes se dan de cuenta, desde pequeños en los colegios se arman lo que nosotros conocemos comúnmente como los grupitos, ¿no? Como están los populares, vamos a decir, o las personas que se interesan más que son más disciplinados en el estudio, las personas que de pronto tienen más dinero, vamos a decirlo así. Entonces, primero, como una situación de experiencias, los lugares. Me remito a esto porque es muy interesante que Santiago toque este tema, ¿no? O sea, Santiago le está escribiendo a judíos expatriados, o sea, judíos que los han sacado de sus hogares, que los han sacado de su tierra y están viviendo en tierras extranjeras, como extranjeros, ¿no? Y, y pues yo me imagino lo interesante que debió haber sido esta situación en ese tiempo de que a pesar de que ellos estaban siendo eh, perseguidos, básicamente, o sea, seguidos que eran extranjeros en otros lugares, pues Santiago les escribe diciéndole, bueno, no den preferencia a las personas ricas y tampoco dejen de lado al pobre.
Ahora es muy interesante porque si nos ponemos a pensar, Santiago entonces toca este tema y me gusta cómo termina Santiago el capítulo, ¿no? Porque nosotros no lo podemos ver como algo tan importante, no lo vemos quizá como algo tan grande como lo es un asesinato de pronto o como lo es la fornicación. O sea, no lo vemos como tan necesario en la iglesia, pero nos vamos a dar cuenta que Santiago llega a una conclusión muy interesante. Así que nos vamos a comenzar a estudiar. Ustedes saben que me gusta estudiar mucho versículo por versículo porque siento que de esa manera nos ayuda a entender mejor el pasaje, nos ayuda a llegar a una claridad de lo que Santiago quiere decir. Y sobre todo quiero comenzar con la manera en que termina el capítulo 1, porque siento que es una parte importante de lo que Santiago va a comenzar a explicar en capítulo 2. Él dice en versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, no sé si alguno de ustedes conoce el apodo con el que se le conocía a Santiago. Creo que la mayoría sabemos que Santiago era el hermano de Jesús, ¿no? El hermano de sangre de Jesús. Pero no sé si ustedes conocen el apodo o como se le conoce comúnmente a Santiago. Creo que no. Y es que Santiago generalmente se le conoce como, ¿cómo decirlo? Como al discípulo más legalista de la iglesia. Ahora es interesante porque suena un poco mal, suena un poco fuerte, pero realmente Santiago era un judío de nacimiento, era un judío que había estudiado las leyes, que fue criado con las leyes judías, y él siempre buscaba como mantener que, si ustedes se dan cuenta, la carta de Santiago se enfoca mucho en el actual de la persona, ¿no? Santiago busca que la persona siempre esté mostrando un testimonio concreto, real. Pero Santiago termina el capítulo 1 diciendo la verdadera religión, o sea, la verdadera religión que ustedes deben practicar es la que hacen por otros, lo que hacen por otros, por los demás, ver por las demás personas. Vemos que la palabra religión no se menciona casi nunca en la Biblia. Es de las pocas veces, si no estoy mal, es la única vez que en la Biblia se menciona la palabra religión. Pero es interesante porque Santiago, con sus raíces judías, hablándole a judíos, está atacando la religiosidad de los judíos. Está diciéndoles, ser religioso no es ser como los fariseos, no es ser una persona que demuestra algo solamente por fuera, por el exterior, sino ser religioso es también preocuparse por los demás. Esa comunión con los demás, ese deseo de ayudar a los demás, esa es la verdadera religión. Y sobre todo ayudar a aquellos que más lo necesitan. Religión no es estar metido en un templo todo el día. Religión es poder ayudarle a los demás, salir de ese templo y hacer algo por los demás. Y entonces comienza Santiago a hablar de estas divisiones que se estaban dando en la iglesia entre ricos y pobres, donde estas personas le estaban dando preferencia y favoritismo a las personas ricas. Ahora, quizá nosotros decimos, no, pero pues en la iglesia no hay gente rica y yo no le doy favoritismo a la gente rica, pero de pronto, no sé, le das favoritismo al pastor por la posición que tiene, o de pronto le das favoritismo a aquellas personas con las que tienes gustos parecidos, o de pronto le das favoritismo, en nuestro caso, a las personas de tu propia nación, ¿no? Venezolanos, colombianos. Ese tipo de cosas en la iglesia, ¿por qué creen que Santiago escribe contra esto? Porque si nos damos de cuenta, este tipo de cosas lo que hacen es dañar la comunión entre la iglesia. Ahora, no es que Santiago estaba en contra de los ricos y que Santiago odiara a los ricos, para nada, sino que realmente el hecho de que ellos le dieran favoritismo a estas personas estaba creando un daño en la iglesia. Estaba haciendo que
se me estuviera metiendo como una bacteria dentro del cuerpo, porque todos somos iglesia, y es como, vamos a dar un ejemplo, como que si yo cuido mis manos, las cuido súper bien, las mantengo limpias, todo, pero descuido mis pies. Entonces, ¿qué va a pasar en un futuro? Mis pies de pronto se van a infectar, se van a contaminar, va a pasar algo que Dios no quiera, puede llegar a una situación peor. Entonces, ¿cuál es la importancia de no dar el favoritismo a estas personas? Santiago no era que odiara a los ricos y que se fueran en contra de los ricos, sino que realmente lo que quería era que hubiera unión dentro de la iglesia, que hubiera ese amor fraternal unos por otros. Y por eso comienza a hablarnos de este tipo de cosas. Comienza diciendo, hermanos míos, que sin acepción de personas. Yo me pregunto, y me hace esta pregunta personalmente, ¿cuántas veces de pronto nos hemos limitado a compartirle el evangelio a otros por la manera en que visten o por el estatus social, por la forma en que actúan? ¿Cuántas veces nos hemos limitado en ayudar a un hermano o en aconsejarle por la edad, porque es alguien mayor o porque es un niño? De pronto, ¿cuánto nos hemos limitado a compartirle a alguien, a aconsejarle a alguien porque no nos cae bien? ¿No? Porque hasta de pronto me alegra lo que le está pasando a esa persona. Entonces, si nos damos de cuenta, en este capítulo, Santiago va a tratar eso, la importancia de enfocarnos en las personas. Ahora, ¿por qué les mencioné el dato de que generalmente a Santiago se le conoce como el discípulo más realista? Porque me gusta ver cómo, aunque Santiago sea una persona muy estricta con la forma de actuar de las personas y buscaba que las personas actuaran de acuerdo a lo que eran, en este caso cristianos, con un buen testimonio, él también sabía que lo más importante dentro de la iglesia, más que cualquier otra religiosidad, lo más importante en la iglesia era la comunión con las personas y era la vida de las personas. Jesús pasó toda su vida y todo su ministerio preocupándose por la vida de las personas. Y hoy en día es una batalla muy fuerte que se vive en las iglesias donde los líderes, los maestros, los pastores, la misma congregación se preocupa más por otras cosas que por lo que la otra persona pueda estar pasando. Es muy difícil porque si nos damos de cuenta, la idea de iglesia es una familia. Y se supone que yo cuido y busco lo mejor para esa familia. Pero hoy en día las iglesias luchan mucho con ese concepto y le dan más importancia a la música, le dan más importancia a las cosas de la iglesia, al templo. Prefieren destruir a una persona para quedar bien ellas antes de buscar ayudarla. Y ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es que nosotros seamos un cuerpo, que seamos uno solo, una sola familia que va creciendo junta. Ese es el deseo de Santiago. Y a pesar de que sí, él se crió en un contexto bien rígido y donde buscaba que las personas fueran verdaderos testimonios vivos de lo que eran, él sabía que lo más importante en la iglesia eran las personas y el corazón de las personas. Santiago realmente se preocupaba por el corazón de las personas. Ahora, versículo 2 contenía diciendo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces Santiago pone una situación interesante, ¿no? Entra un pobre, un rico muy bien vestido, y entra un pobre con un vestido andrajoso.
Entonces, los hermanos de la iglesia le dicen al rico, siéntate aquí en este buen lugar, en esta silla, en este buen asiento. De pronto siéntate al lado mío porque eres rico, me caes bien, ¿no? Ayúdame ahí con unos pesos de más. En cambio entra el pobre y le dice, no, pues quédese ahí de pie. O no sabe qué, siéntese por allá atrás o siéntate acá en mi estrado. Y les dice Santiago, ¿no se dan cuenta que están haciendo distinción y que están juzgando? Ahora, no sé si recuerdan, una vez que yo enseñé en Romanos, no aquí, sino en la iglesia, que Pablo decía que cuando nosotros juzgamos, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Cuando nosotros juzgamos a otra persona, en este caso por su condición, y no lo vean solo, como les digo, no lo vean solo por el estrato social o el estrato económico, sino también véanlo por gustos, por apariencias, por condición física. Cuando nosotros juzgamos a otros, ese juicio cae sobre nosotros porque estamos haciendo mal y estamos incumpliendo la ley. Cuando nosotros juzgamos a otros y incumplimos la ley, ese juicio cae sobre nosotros. Y dice Santiago, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ahora, quiero, digamos, como hacer un pequeño paréntesis aquí, porque de pronto se puede malinterpretar este texto. No significa que las personas pobres van a ir al cielo, ¿no? O sea, no porque seas pobre ya ganaste el cielo, porque obviamente sabemos que para poder ser salvo y para poder entrar al cielo con Cristo, se necesita creer en el sacrificio que Cristo hizo y creer en Cristo Jesús mismo. Pero sin duda alguna, Dios sí ha tenido compasión por aquellas personas que han nacido en cierto desfavorecimiento. Y Dios dice que, incluso Jesús mismo dice que de los pobres es el reino de los cielos. Ahora, en esa época mayormente, no sé si han escuchado en la historia, pero mayormente el cristianismo era la religión de los pobres. Porque en esa época las personas que creían en Cristo eran personas que literalmente no tenían nada. Era muy raro el general o el soldado, el emperador que creía en Cristo. No pasaba. Realmente el cristianismo era la religión de los pobres porque, pues, por lo mismo que no tenían nada, su única confianza estaba puesta en Jesús. Y seguramente y obviamente su confianza fue bien recompensada, ¿no? Ahora sabemos que el reino no son tesoros terrenales, ¿no? No son cosas físicas que se obtienen aquí en la tierra, no es dinero, no es joyas, sino que son bendiciones espirituales que vamos a tener en el momento en que ya sea que muramos o que Cristo venga por nosotros. Entonces, pues básicamente lo que está diciéndole Santiago aquí, no se dan cuenta que son más ricos estos pobres que tienen bendiciones espirituales que aquellos ricos que solo gozan de cosas terrenales, de cosas que son pasajeras. Al final y al cabo, cualquier cosa que hagamos aquí en la tierra, cuando partamos, pues no nos la vamos a llevar con nosotros, se va a quedar acá. Cualquier cosa, dinero, joyas, aprendizaje, no sé qué más. Todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, se va a quedar aquí en la tierra. Por eso la importancia de motivarnos a hacer cosas que van a tener un impacto para la eternidad y no solamente para acá en nuestra vida terrenal, sino cosas que realmente me van a dar bendiciones allá en el cielo y no acá en la tierra, ¿no? Ahora, si seguimos leyendo, versículo 6 dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Se imagínense esta escena, ellos favorecen a los ricachones, ¿no? A los ricos,
Y estos son los que los tratan mal a ellos, en vez de favorecer a aquellos que realmente son, que aunque son pobres, son realmente personas que van a ser mucho más agradecidas. Ahora, como les digo, no quiere decir que Santiago estaba en contra de los pobres, de los ricos y los odiara. No, pero realmente se nota que esta gente rica lo único que hacía era cosas malas en contra de la iglesia. Sin duda alguna, la iglesia debía mostrarles su amor, pero no debía ser un amor que les favoreciera por encima de las otras personas. No sé si me hago entender. O sea, este amor que se les debía mostrar a los ricos de igual manera, no debía ser un amor que favoreciera por encima de aquellas personas que eran pobres y que eran tratadas de mala manera. Ahora, si bien los ricos, yo creo por este pasaje que los trataban mal, ellos también merecían conocer del amor de Dios. No sé si han escuchado un pasaje que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. No sé si lo han escuchado. Creo que es un pasaje bastante conocido, ¿no? Sí, Edison, te Mucha pregunto gente una lo ha... cosita, disculpa que te interrumpa. ¿Perdón? Te pregunto una Ay, sí. cosita. Cuando habla del ojo de una aguja, tengo entendido que eso era como un tipo de carril para los camellos o algo así. Corrígeme. Siempre he tenido esa... Hay dos teorías. Una es que el ojo de una aguja, literalmente el ojo de una aguja, ¿no? Donde uno niebla un hilo. La otra es que aparentemente en ese tiempo había algo que se conocía como el ojo, por decirlo así, que era como un pasaje donde pasaban las personas de manera subterránea para llegar a ciertas partes de la ciudad, como donde podían escapar, digamos, si llegaban a ser atacados, pero eran pasajes muy angostos, donde solo cabían personas. Si ustedes saben, pues un camello tiene joroba, las patas son muy largas y es un animal bastante grande, entonces por ahí no podía pasar ningún camello. Entonces, si ellos querían escapar del desierto, los hombres podían pasar, pero tenían que dejar a sus camellos prácticamente botados porque no podían pasar por ahí. Ahora, independientemente de cuál de las dos sea, sabemos que el enfoque de ese pasaje que está diciendo es que es más fácil que un camello pase por cualquiera de esos dos orificios a que un rico se convierta a Dios. ¿Por qué? No porque los ricos no merezcan la salvación o no sean o no vayan a ser salvos, sino porque una persona que es rica, que es millonaria, que lo tiene todo aquí en la tierra, ha sido cegada por esas cosas materiales que tiene y difícilmente va a reconocer que necesita de Jesús como Salvador. No que sea imposible y no que no vaya a pasar, no que no hayan ricos cristianos, pero generalmente hay que ser honesto, el corazón del hombre es muy orgulloso. Cuando una persona tiene plata, tiene de todo, difícilmente se acuerda de la familia, mucho menos se va a acordar de alguien a quien no ha visto y quien él de pronto cree que no necesita, que es a Jesús. Entonces, como lo repito, no es que los ricos no puedan ser cristianos y no es que Santiago esté en contra de los ricos, pero sí está en contra de la actitud de la iglesia que estaban tomando en cuanto a la gente millonaria. ¿No? Este es el verdadero problema que hay en la iglesia. No que haya gente rica y pobre, sino que las personas estaban tomando una actitud incorrecta frente a esas diferencias sociales. ¿Otra pregunta? No. Ok, seguimos entonces. Me perdí. Okay, versículo 8. Si de verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores.
Ahora, yo les decía al principio que me gusta cómo concluye Santiago y aquí vamos a empezar a entrar en el tema. Santiago dice, si ustedes son verdaderos cristianos y dicen que cumplen la ley, entonces cumplen la parte donde Jesús dice, amaréis a vuestros prójimos como a ustedes mismos. O sea, y si lo hacen así, súper bien. O sea, lo están haciendo excelente, sigan así. Pero Santiago dice, si ustedes no están haciendo lo que dice la ley de amar a su prójimo como a ustedes mismos, están siendo transgresores de la ley. O sea, que están incumpliendo con la ley, están pecando. O sea, miren, cómo Santiago tomó este problemita que parecía insignificante y lo llevó a un nivel mucho más avanzado. O sea, no es solo hacerle el feo a una persona. Cuando yo, bajo mi propio orgullo, decido tomar esa diferencia, ese rencor, como ese desprecio a esa otra persona, estoy incumpliendo los mandamientos de Dios. Estoy decidiendo voluntariamente no amar a mi prójimo. Ahora, aquí estamos hablando entre creyentes, ¿no? Amar a un creyente quizás sea más sencillo, pero ¿a cuántas personas no creyentes o creyentes que siguen siendo nuestro prójimo hemos decidido no amar y hemos despreciado? O sea, si nos ponemos a hacer una lista, yo creo que mínimo 10 cada uno, mínimo. ¿A cuántas personas les hemos hecho el feo? Los hemos dejado de lado, hemos decidido no compartirles de Cristo porque ¿sabes qué? Es que me cae mal y ni quiero hablarle. O sea, si nos ponemos a pensar en todas esas personas que de pronto hemos dejado de lado, que hemos ignorado, por decirlo así, piensen cuántas veces hemos pecado con esas personas, ¿no? Entonces, esto que parecía pequeñito, que parecía un problema tonto en la iglesia, se ha convertido en una cosa que realmente, bueno, hay que ponerle atención, ¿no? Es algo grave, es algo que realmente debe llamar nuestra atención. Y no solo eso, no concluye ahí Santiago, sino que lo agranda más el problema Santiago. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometeréis adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, Santiago concluye así. No solo no es un problema chiquitito, no solo es algo tonto por lo que no hay que tener cuidado, no solo es un pecado, sino que en el momento en que yo decido despreciar a otra persona por X o Y motivo, no solo porque sea rico, pobre, sino por mucho, cualquier otra cosa por la cual yo decida despreciar a una persona, me estoy haciendo transgredir la ley. O sea, realmente es algo que Santiago dice, no es un problema pequeño, es algo por lo cual debemos prestar atención, porque estamos incumpliendo toda la ley de Dios. ¿Por qué? Se los pongo así. Cuando yo desprecio a una persona, no estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. ¡Pum! Cuando yo decido despreciar a una persona, no amo a Dios por sobre todas las cosas. Porque si yo amara a Dios por sobre todas las cosas, obedecería a sus mandamientos y amaría a mi prójimo como. Entonces, esa cosita pequeñita, insignificante, se ha convertido en un problema grave dentro de la iglesia y dentro de mi propio corazón. Ahora, la invitación es a esta, que nos analicemos cada uno de nosotros personalmente. Como les dije, yo creo que si cada uno contara cuántas personas les ha hecho el feo, ha despreciado, ha tenido rencor contra ellas, yo creo que mínimo cada uno saca 10 personas, se los aseguro. Y si quieren hacer el ejercicio, súper, contar las personas y bueno, no sé si la memoria les dé,
Pero, como les digo, lo más importante de la iglesia no es lo que las demás personas vean. Lo más importante de la iglesia no es que tenga el mejor púlpito. Lo más importante de la iglesia no es que hayan 300, 400, 500 personas adentro, sino que realmente lo más importante de la iglesia es lo que hay en ella. Cuando yo decido despreciar a una persona o hacerla de lado, estoy dañando el corazón de esa persona. Así que técnicamente, cuando yo decido despreciar a una persona, estoy dañando el corazón de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso yo creo que la invitación en este tiempo es a reflexionar, a pensar en ese mandamiento que Jesús nos dio, ¿no? De amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nadie puede decir que no se ama a sí mismo, porque incluso eh, nosotros siempre buscamos lo mejor para nosotros. No hay que engañarnos a nosotros mismos. Siempre buscamos los mejores lugares, las mejores posiciones, el mejor empleo, la mejor ubicación, para que nosotros podamos estar bien. Pero Jesús nos insta a que pongamos el bienestar del otro. Y termina Santiago diciendo, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia hará con aquel que hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros vamos sin tener misericordia por las demás personas, así mismo vamos a ser juzgados nosotros. Así que pues no sé, no sé si hay algo más que pensar, si hay algo más que decir, pero yo creo que lo importante ahorita es que podamos analizarnos a nosotros mismos, analizar nuestro propio corazón y analizar cómo nosotros estamos teniendo esa comunión con las demás personas. Creo que pues es todo por hoy. Esa es mi invitación a que analicemos nuestros corazones y nuestras actitudes con las demás personas. Y bueno, los invito para que oremos y para que pongamos nuestro corazón en las manos de Dios, ¿no? En las manos de aquel que nos ha creado y que sigue guardando de nosotros y cuidando de nosotros. Así que los invito a orar. Eh, Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque sin duda alguna el libro de Santiago trae bastantes retos a nuestras vidas, Dios. No solo retos morales, no solo retos religiosos, Padre, sino también bastantes retos espirituales, Dios. Se nota que sin importar cuál sea la situación, lo que más sí te importa a ti, Dios, son los corazones de las personas, Padre. Y nosotros como tus hijos también debemos preocuparnos por los corazones de esas personas, Dios. Ayúdanos a ser sensibles, a ser conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos, de nuestras actitudes, Dios. Ayúdanos a ser buenos prójimos. Ayúdanos a ser buenas personas para otros, Dios. Ayúdanos a ver esas necesidades que quizá no sean obvias, pero que sin duda alguna son necesarias de ser tratadas, Dios. Permítenos ser cada día mejores cristianos, Dios, no en cómo vestimos o en cómo actuamos dentro de una iglesia, Dios, sino que realmente podamos ser mejores cristianos en la manera como tratamos a los demás, Dios, en la manera como buscamos el bien de los otros, Dios, y en la manera como llevamos tu evangelio a las demás personas, Padre. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de compartir como hermanos y como familia, Dios. Y bendice este tiempo, Dios. Bendice a cada uno de nosotros, en donde quiera que nos encontremos, Dios, en nuestras casas, en otros países, Dios. Bendice nuestras familias. Bendice a aquellos que de pronto ahorita están pasando por alguna necesidad, Dios. Que seas tú proveyendo siempre lo necesario, Padre, pero sobre todo que seas tú proveyendo el alimento espiritual en nuestras vidas, Dios, que podamos siempre estar eh, conscientes de lo que tú haces en nuestras vidas, Padre, y que siempre estemos agradecidos por todo lo que tú has hecho, Dios.
Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, Edison. Gracias por esa reflexión. Y bueno, tuve la oportunidad, bueno, aquí estudiar el libro de Santiago y conocer un poco de la vida de él. Y yo me pensaba, si Santiago estuviera en nuestra época, estaría cascara. Prefiero no literal cascada de golpear, sino bíblicamente, ¿no? Porque todas estas cosas que él criticaba o juzgaba, las hacemos nosotros. Y tal vez no con ricos o por alguien que tenga dinero, no, pero sí por muchas áreas que hacemos distinciones. Y, y es bonito eso, ¿no? Ver que Dios nos exhorta a ser humildes, a humillarnos a nosotros mismos y sobre todo a servir a las personas, porque eso se llama servicio. Cuando tú te humillas y pones, como decía el Señor, pon a los demás como superiores a ti mismo, estás sirviendo. Y eso es lo correcto. Entonces, gracias Edison por ello. Bueno, antes de acabar este tiempo, pues vamos a seleccionar las personas que van a compartir el día viernes su personaje. Y yo quisiera proponer a Michael y a Roxana, aprovechar que están los dos, hay hombre y mujer, entonces si pueden el día viernes, ya sea con un dibujo, con un video, con una foto de su personaje, y no pueden decir que no porque Diana dice, no, sí, no. Pero igual, ahí por favor les invitamos a que el viernes puedan compartir juntos el personaje de cada uno. Perdón, el sábado, eso se me olvidó ya la costumbre. Entonces, para los nuevos, creo que entraron varios amigos nuevos, uno que se llama Dodo, bla, 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 creo que le dio muchos nombres ahí. Hola, Pero ¿cómo bien. están? Mi nombre es Ángela. Ah, esa es Ángela. Hola. Qué vergüenza. Hola, Ángela, ponga la cámara. Ángela, para los que no la conocen, ella es compañera mía de aquí del seminario. Pensé que era el amigo del mono, que entró Pulga ahorita. Pero ya muchos Hola, la ¿cómo conocen. están? Mi nombre es Ángela y soy de allá, de la ciudad de Arauca. Muchos no sé si se acuerdan de ella cuando fue en agosto conmigo. Bueno, sí, ya la conocen. Pero gracias por entrar. Es mi madre adoptiva aquí. Entonces, no le digan a mi mamá real porque me pone celosa. Pero entonces, sí, Michael y Roxana pueden, por favor, el día viernes, les animo. Y bueno, Pulga había entrado, pero se salió. Bueno, ¿qué pasó con Pulga? ¿Le dio pena? Yo creo que sí.